Hola, estimados estudiantes, espero que se encuentren bien. Continuamos con su asignatura de investigación de operaciones. En esta ocasión vamos a trabajar con análisis de redes. Específicamente vamos a hacer un ejercicio de una red PER-CPM. Muy bien, vamos a comenzar con el caso de aplicación del tema PER y CPM. En esta ocasión vamos a trabajar el proceso de un nuevo producto. Así que voy a dar lectura al enunciado y comenzaré a explicar lo que viene siendo el llenado de la tabla. La empresa desarrolló un producto, identificó las actividades a realizar y el tiempo que se requiere para llevar a cabo una de estas. Los datos se identifican en la siguiente tabla. Bueno, si ustedes recuerdan, anteriormente ya les había dado un poco de teoría para este tipo de temas, para PER y CPM. Entonces, vamos a decir que debe de haber un código de cada actividad para la elaboración de este producto. Y los códigos de esas actividades se van a llamar A, B, C, D, de acuerdo al número de actividades que tenemos. Ok, descripción de la actividad, pues vamos a darle un nombre, cómo se llama esa actividad. Predecesores inmediatos, el predecesor inmediato quiere decir la actividad que estuvo antes de la actividad que se va a desarrollar, si tiene algún predecesor. Muy bien, por ejemplo, si yo estoy haciendo la actividad A y no tengo un predecesor, ¿por qué? Porque es la primera actividad que estoy haciendo, por lo tanto no había una actividad antes. Entonces ese es el predecesor inmediato. Y el tiempo esperado para terminar de esa actividad es el cálculo que se menciona en esta tabla, que en esta ocasión lo están trabajando en semanas. Muy bien, vamos a proceder. Por ejemplo, voy a dar lectura a las 2-3 primeras actividades para que entiendan cómo fue el llenado de esta tabla. Por ejemplo, la actividad A es diseñar el producto y no tiene actividad predecesora porque es la primera actividad que se va a realizar en este proceso de la elaboración de este nuevo producto. Y se tiene un tiempo esperado de 6 semanas para elaborar esta actividad. Ahora vamos con la actividad B, diseñar el empaque. También esta actividad no tiene actividad predecesora. Inicia también, al igual que A, no tiene una actividad predecesora y se espera que tenga un tiempo de 2 semanas de su elaboración del empaque. La actividad C, ordenar y recibir los materiales para el producto. Y aquí sí nos está diciendo que esta actividad no puede comenzar si no se ha terminado la actividad A. Su predecesor de la actividad C es la actividad A. Ok, muy bien. Y el tiempo que se espera de esta actividad son 3 semanas. Muy bien. Así es como se va explicando todo el llenado de esta tabla hasta que llegamos hasta la actividad J. ¿Qué es lo que vamos a proceder a hacer? Vamos a diagramar nuestra red e identificar los tiempos en nuestra red para identificar cuál es nuestra ruta crítica y qué tiempos tiene esa ruta crítica y cuáles son las actividades que están dentro de esa ruta crítica. Muy bien, muchachos, vamos a comenzar. Ok, me es muy importante mencionarles que los datos que vimos en la tabla anterior no los tienen que sacar ustedes desde cero o calcularlos. Por lo regular, los problemas que les voy a presentar en el examen o tareas o actividades ya van a venir esos datos. Más bien ustedes van a tener que interpretar esos datos y hacer algunos cálculos. Si fuera en el caso de ingeniería industrial, tal vez sí los pondría a analizar un proceso a fondo de elaboración de un producto, ver a fondo sus pasos, sus fases, cálculos de tiempos. Sin embargo, como el temario es bastante extenso, solamente les estoy poniendo una problemática y ustedes le van a dar solución a esa problemática. Por lo tanto, no se estresen de dónde se sacaron esos números, ¿ok? Muy bien, voy a dar explicación. Voy a proceder a recordar las actividades que teníamos anteriormente. Vamos a identificar lo que es la ruta crítica, que la ruta crítica, les recuerdo que es la ruta más larga de una red de administración de proyectos PER y CPM. La duración del proyecto es la suma de los tiempos de las actividades que están en la ruta crítica. Muy bien, pero antes de eso vamos a diagramar la red. ¿Y cómo se hace el diagrama de la red? Ok, recuerdan que en la tabla anterior teníamos todas las actividades. Ok,
Cada actividad tiene que estar conectada con un nodo. ¿Cuáles son los nodos? Los nodos no son otra cosa que los circulitos que vienen en este diagrama. Por ejemplo, donde dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esos son los nodos. Cada actividad tiene que estar conectada por un nodo. Ok, cada que iniciemos una red, vamos a iniciar con el nodo número 1. Recuerden que la actividad, tanto la A como la E, no tenían predecesor, pero sí tienen que iniciar desde 0 o desde 1. Entonces, el nudo que va a dar apertura a la actividad a las actividades de este proceso va a ser el nodo 1. Y el nodo 1, por lo tanto, ese es el que va a unir a la actividad A y a la actividad B, que no tienen predecesores y que ellas no se unen, simplemente parten de un nodo, porque la red tiene que abrir con un nodo y tiene que cerrar con un nodo, que en este caso es el 10. Muy bien, ahora vamos a explicar. Nos decía que la actividad A no tiene predecesor, por lo tanto viene del nodo 1 y le vamos a dar apertura hacia arriba. Ya analizando un poquito más a fondo se van a dar cuenta que su red se va a abrir en 2, pero ahorita vamos a comenzar con la red de la actividad. Vamos a hacer la primera ramificación que va hacia la actividad A. Muy bien, entonces tenemos el nodo 1 y nos decía que la actividad 1 era diseñar el producto y no tenía predecesor inmediato. ¿Y cómo vamos a hacer? Y las flechas que inicien del nodo 1 tienen que ir de la izquierda a la derecha. En todas las actividades las flechas tienen que ir de la izquierda a la derecha. Por lo tanto, vamos a iniciar con la actividad A y para cerrarla la tenemos que cerrar con otro nodo. Y el nodo va a ser el nodo número 2. Ok, muy bien. Entonces, vamos con la actividad A, que era diseñar el producto. Ahora vamos con la actividad B, que no sigue enseguida de la actividad A, por lo tanto es otra ramificación a la red y ya tenemos 2 ramificaciones. Y la actividad B era diseñar el empaque. Ok, la flecha continúa de izquierda a derecha, pero es una ramificación aparte de la actividad A, y la actividad B era diseñar el empaque. Muy bien, entonces, repito, tienen que iniciar con el nodo 1, para cerrar la actividad A la tienen que cerrar con el nodo 2 y luego sigue la actividad B, pero no sigue de la actividad A, entonces se abre otra ramificación a la red y sería debajo. Entonces tenemos la actividad B. Ahora bien, debajo de la actividad se va a poner entre paréntesis el tiempo esperado que se tiene entre esas actividades. Por ejemplo, la actividad A se tiene un tiempo esperado de 6 semanas, la actividad B se tiene un tiempo esperado de 2 semanas. Ok, y así nos vamos a ir haciendo toda la ramificación de las actividades del proceso. Ok, ya tenemos la actividad B, ahora vamos a la actividad C. Y dice que a la actividad C le precede la actividad A, entonces va en la ramificación de arriba, siguiendo el nodo 2. Y del nodo 2 sigue el nodo 3. Muy bien, siguiendo la explicación de la red que estamos realizando, estábamos en la actividad 3, que la actividad 3 era ordenar y recibir los materiales para el producto y sigue después del nodo 2. ¿Por qué? Porque tiene su actividad predecesora era la actividad A, ¿sí? Entonces, la actividad C va después de la actividad A e inicia con el nodo 2 y cierra en el nodo 3. Y en la parte de abajo de la flecha vamos a estar metiendo entre paréntesis el número 3, que significa el tiempo esperado, que la tabla anterior nos estaba mencionando, que era el tiempo esperado propuesto para esa actividad. Ok, muy bien. Después de la actividad D, de acuerdo al orden de la tabla anterior, sigue la actividad D, pero la actividad D no va a ir en la ramificación de arriba, sino le precede la actividad B. ¿Qué significa esto? Que va a ir en la ramificación de la parte de abajo. ¿Por qué se abrió otra ramificación para la actividad B y no fue junto con la ramificación de la parte de arriba de la red donde está A y C?
porque B no tenía predecesor. Tanto A como B no tenían predecesor, así que eran ramificaciones independientes en esta red. Muy bien, estamos con la actividad D, que era ordenar y recibir materiales para el empaque, y su actividad predecesora era la actividad B. Estábamos en el conteo anterior en la actividad, y muy bien, tengan mucho cuidado cómo es que van a enumerar esos nodos. Una vez que terminen de enumerar todos los nodos de la red de arriba, comienzan a enumerar los nodos de la red de abajo. Muy bien, entonces tenemos la actividad de su predecesor es B, y B termina en un nodo, abre la actividad D, y de parte de la actividad, debajo de la actividad D, estaría el tiempo esperado de 3. Muy bien, cerramos la actividad D con otro nodo, y ahora sí, vamos a comenzar la actividad E. Y la actividad E dice que su predecesor es la actividad C. Por lo tanto, sigue después del nodo que cierra la actividad C, iniciando con una flecha de izquierda a derecha y cerrando esa actividad con otro nodo, y en la parte de abajo de la flecha de la actividad E vamos a poner un 4 entre paréntesis, que es el tiempo esperado para esa actividad. Muy bien, ya cerramos la actividad E con un nodo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir con la actividad F, y dice que la actividad F, que es fabricar el empaque, su predecesor es la actividad D. Por lo tanto, va en la ramificación de abajo, que va después de cerrar el nodo de la actividad D. Iniciamos con la flecha de izquierda a derecha, cerramos la actividad con un nodo, ponemos en la parte de arriba la actividad F, y debajo entre paréntesis el tiempo esperado de esa actividad de acuerdo a la tabla anterior, que era un tiempo esperado de 3 semanas. Muy bien, después de la F sigue la actividad G, y la actividad G tenía un predecesor, y su predecesor es la actividad E. Por lo tanto, va en la ramificación de la red en la parte de arriba. Su predecesor era E. Entonces, vamos a comenzar la actividad G cuando cerró con un nodo la actividad E, y vamos a cerrar esa actividad G con otro nodo, la flecha de izquierda a derecha. Ya cuando se esté comenzando a terminar nuestras actividades, vamos a tener que unir en alguna parte de la red, tanto unir la ramificación de arriba como la de abajo, para ir cerrando la red completa. En este caso, la actividad G está la flecha de izquierda a derecha y tiene un tiempo esperado de 6 semanas. Muy bien, ahora sigue la actividad H, y la actividad H tiene un predecesor, que es la actividad F. Todo lo estamos haciendo de acuerdo a la tabla anterior que les presenté. Su predecesor era la actividad F, entonces comenzamos la actividad H una vez que se haya cerrado el nodo de la actividad F, y cerramos la actividad H con un nodo. Muy bien, ya cerramos, ya abrimos H, ya lo cerramos con sus dos nodos, y en la parte de abajo vamos a poner el tiempo esperado, que el tiempo esperado para la actividad H es de 4. Muy bien, estamos cerrando la actividad H. Ahora, ¿qué sigue? La actividad I. Aquí tengan mucho cuidado, les dije que iba a haber una parte de la red donde íbamos a tener que cerrar, donde tendríamos que cerrar las ramificaciones que se crearon en la red, y esta es la ocasión. Este es el nodo que está abriendo la actividad I, y que cierra las ramificaciones de la red, la ramificación de arriba y la ramificación de abajo. Cierra la actividad G y la H con un nodo. ¿Por qué? Porque dice que la I le precede la actividad G y la H. Entonces, la actividad G y la H tienen que juntarse con un nodo, y ahí están cerrando la ramificación de la red, y comienza la actividad I con un nodo,
y estamos cerrando con otro nodo. Muy bien, en la actividad I se tiene un tiempo esperado de una semana, cerramos y por último vamos con la actividad J. Iniciamos con su nodo de la actividad J, que fue el cierre de la actividad I, y cerramos en el nodo final, nuestro nodo final para terminar la red por completo, porque es la última actividad y debajo de la actividad de J estaríamos teniendo que esa actividad tiene un tiempo esperado de 2 semanas. Muy bien, en total tenemos un total de 10 nodos. Ustedes pueden acomodar el orden de los nodos, la numeración. Yo le di preferencia de acuerdo a cómo se fueron presentando. Primero ramifiqué, primero cuantifiqué, enumeré los nodos de la red de arriba, luego los nodos de la red de abajo y luego esos nodos se unieron en otro nodo y a partir de ahí seguí mi conteo, ¿sí? Como ustedes los quieran enumerar, pero el chiste es que el número final de los nodos de la cantidad de los nodos que tenemos. Por ejemplo, aquí son 10 nodos y ramifiqué primero los de arriba, luego los de abajo y por último ramifiqué los últimos 3, que es el 8, 9 y 10, en el orden que se fueron presentando. Muy bien, también ustedes pueden ramificar esos nodos en el orden que se van presentando las actividades de nuestro proceso. Muy bien, esta es la forma de presentar la ramificación de nuestra red. Espero que se haya entendido cómo se hizo el diagrama de la red. Muy bien, una vez que ya se diagramó la red, ¿qué es lo que vamos a hacer? A identificar cuál es la ruta crítica. ¿Y cómo saber cuál es la ruta crítica? En la diapositiva anterior se explicaba que la ruta crítica es la que tiene la duración más larga, ¿sí? Si se dieron cuenta, en esta red en específico hay 2 rutas. Tenemos la ruta donde abre la actividad A y tenemos la ruta donde abre la actividad B. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder? Las vamos a llamar la ruta A y la ruta B, por así llamarlo, y vamos a identificar el tiempo de cada una de las rutas y los nodos que están en esas rutas. Por ejemplo, como yo los acomodé esos nodos, la primera ruta, que es la ruta de arriba, está el nodo 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 10. Es la primera ruta. Y está la actividad A, C, E, G, I y J. Pero en la ruta de abajo, donde comienza la actividad B, está el nodo 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y comienza a partir de la actividad B, se sigue la D, la F, la H, la E y la J. Las 2 rutas cierran en algún nodo, se juntan, que es en el I, y las 2 utilizan tanto la actividad I y la J. Por lo tanto, ¿qué procede? ¿Cómo identificamos la ruta crítica? Vamos a hacer la sumatoria de los tiempos esperados en cada actividad de las 2 rutas para identificar cuál es el tiempo más largo de esas 2 rutas propuestas o diagramadas. La primera ruta nos dice que tiene un tiempo esperado en la actividad A de 6, un tiempo de 3 en la actividad C, un tiempo de 4 en la actividad E, 6, 1 y 2 en las demás actividades y que esto nos suma un tiempo esperado de esa ruta crítica de 22, pero en la ruta de abajo tenemos un tiempo de 2, 3, 3, 4, 1, 2, que es la sumatoria de las actividades del tiempo esperado de cada una de las actividades que forman parte de esa ruta y aquí nos da un tiempo total de 15. Por lo tanto, nuestra ruta crítica es la primera, donde nos suma 22. ¿Por qué? Porque es la ruta más larga en cuanto a duración. Espero que se haya entendido. Entonces, ¿cuál es la ruta crítica? La ruta crítica, ¿cuáles son las actividades de esa ruta crítica? Es la A, la C, la E, la G, la I y la J. Esas son las actividades de la ruta crítica. ¿Y con qué tiempo de duración? Con 22 semanas. Tendrá un tiempo de duración de 22 semanas. Y les vuelvo a hacer el resumen de la solución de esta red. Teníamos una red que tiene 2 ramificaciones, una empieza de la actividad A y la otra empieza de la actividad B.
Sin embargo, escogimos la ruta crítica, la ruta de arriba, la que está en azul. ¿Por qué? La que está con todas las flechas en azul de izquierda a derecha, porque es la ruta que el tiempo esperado de término de esas actividades del proceso es la de mayor duración, la cual incluye la actividad A, C, E, G, I y J. Esas son las actividades de nuestra ruta crítica. Muy bien, ya hicimos nuestra red, ya identificamos la ruta crítica. Otro valor que también se suele calcular en este tipo de problemas es la incertidumbre de una red per CPM, y tenemos que, por lo regular, nos pide el cálculo del tiempo esperado de esa red. ¿Cómo se calcula el tiempo esperado? Pues aquí tenemos una fórmula que es tiempo esperado es la sumatoria del tiempo optimista más 4 del tiempo más probable más el tiempo pesimista entre 6. Esa es nuestra fórmula y aquí está la explicación. El tiempo más probable es el tiempo que se requiere al terminar la actividad bajo condiciones normales. Tiempo pesimista, el tiempo máximo para la actividad por demoras considerables del proyecto. Tiempo optimista es el tiempo mínimo para la actividad si todo ocurre de forma ideal. Muy bien, vamos a proceder a ver cómo funciona esta fórmula. Seguimos con el mismo ejercicio y aquí nos muestra una tabla donde también ya nos va a dar los datos que se tienen, tanto el tiempo optimista, el tiempo probable y el tiempo pesimista, y simplemente, por ejemplo, aquí nos dice, por ejemplo, si la actividad F, fabricar el empaque, se tiene que, vamos a calcular el tiempo esperado para la actividad F. ¿Y cómo va a ser? Pues tenemos que identificar los valores del tiempo optimista, del más probable y todo lo que viene dentro de la fórmula. Aquí tenemos que el tiempo optimista es 1.8 semanas para la actividad F. El tiempo más probable es para la actividad F de 2.8 semanas. El tiempo pesimista para la actividad F es de 5 semanas. Ya tenemos los datos, simplemente lo que vamos a hacer es sustituir esos datos en nuestra fórmula del tiempo esperado para la actividad F, y ya sustituyendo nos está diciendo que tenemos un tiempo esperado para esa actividad considerando todos los factores de tiempo optimista, tiempo más probable, tiempo pesimista. Tenemos aquí que el tiempo esperado para la actividad F es de 3 semanas. Muy bien, en la diapositiva anterior se explicó el tiempo esperado para una actividad. También es importante, o en este tipo de ejercicios también se calcula la varianza de los tiempos de la actividad. ¿Y cómo se hace la varianza? Vamos a seguir trabajando el ejemplo para la actividad F. ¿Y cuál es la fórmula para la varianza de los tiempos de la actividad? Muy sencillo, va a ser el tiempo pesimista menos el tiempo optimista entre 6 al cuadrado. Vamos a sacar ese resultado, tiempo pesimista menos tiempo optimista entre 6, y el resultado va a ser al cuadrado, y esa va a ser la varianza de los tiempos de alguna actividad determinada de este proceso. Aquí tenemos el ejemplo, la varianza para la actividad F, sustituyendo los valores que ya teníamos del mismo proyecto, estamos teniendo una varianza de la actividad F de, sustituyendo 5 menos 1.8 entre 6 al cuadrado nos daría 0.28, ¿sí? Es de esta forma que se calcula la variabilidad en la fecha de la terminación de un proyecto para alguna actividad en específico. Muy bien, en la diapositiva anterior explicábamos cómo sacar la variabilidad o varianza de una actividad del proceso. Aquí lo que vamos a hacer es sacar la varianza total de todas las actividades que están en la ruta crítica que seleccionamos de la red. Y recuerden que ya habíamos calculado o ya habíamos identificado cuáles eran las actividades que estaban en la ruta crítica, que eran la actividad A, C, G,
A, C, E, G, I, J. Por lo tanto, la varianza del proyecto es calcular la suma de todas las varianzas de las actividades que están en la ruta crítica, ¿sí? Entonces sería la varianza de la actividad E más la varianza de la actividad C, más la varianza de la actividad E, más la varianza de la actividad G, más la varianza de la actividad I, y por último la varianza de la actividad J, que es lo que nos está mostrando aquí la diapositiva. Esos son los cálculos de todas las varianzas de las actividades que están en la ruta crítica de la red que identificamos, y nos da una varianza de 3.98 semanas, y a esa varianza le podemos sacar la desviación estándar, y su desviación estándar de las 3.98 semanas sería 1.99 o aproximadamente 2 semanas de desviación estándar. Ok, en las dos diapositivas anteriores lo que estábamos haciendo es calcular la variabilidad de cumplimiento del proceso de la elaboración del nuevo producto, que decía que había una variabilidad de 3.9 semanas, creo. Entonces, y por último estábamos cerrando la diapositiva con la desviación estándar. Se preguntarán, ¿para qué ocupamos la desviación estándar? Ok, la desviación estándar la vamos a ocupar en esta diapositiva para calcular la probabilidad de terminación del proyecto en un periodo determinado. Muy bien, les notifico que en esta parte tenemos que utilizar la tabla de distribución Z, ¿sí? Aquí les anexo la tabla de distribución Z en las siguientes diapositivas. Vamos a ver el ejemplo que estamos trabajando. Vamos a seguir con el mismo ejemplo, y aquí nos dice, para que podamos correr esta fórmula para el cálculo de la probabilidad del término de un proyecto de acuerdo a un tiempo determinado. Aquí nos dice, recuérdese que el tiempo esperado de terminación de acuerdo a nuestra ruta crítica era de 22 semanas y una desviación estándar de aproximadamente de 2 o de 1.99 creo que nos dio. Dice, para el caso que estábamos trabajando, el mismo ejemplo, dice, a partir de las áreas de la curva normal pueden calcularse las probabilidades de que se termine el proyecto en una fecha o tiempo específico. Por ejemplo, nosotros calculamos en la ruta crítica de que el proyecto se podría terminar en 22 semanas, pero ahora queremos sacar cuál es la probabilidad de que el proyecto sea terminado en 26 semanas. Vamos a ver, entonces vamos a sustituir la fórmula de Z, que está relacionada con la tabla de distribución Z, y en X va el número del tiempo que queremos calcular. ¿Y cuál es el tiempo que queremos calcular la probabilidad? 26 semanas. El siguiente, la mu, es 22. 22 es el número del tiempo que nos dio en la ruta crítica entre la desviación estándar que calculamos en la diapositiva anterior. Entonces sería 26 menos 22 entre 2 nos da un valor de 2. ¿Qué significa? Eso lo vamos a tener que identificar en las tablas de distribución Z. Y si vamos a la tabla de distribución Z, el 2 nos da, lo ubicamos en la tabla y nos da un valor de 0.4772. Entonces debemos de contemplar que el área bajo la curva está nuestra campanita y suma el 100%. Ya tenemos asegurada en nuestra tabla de distribución Z nuestro 50%. Y ese 50%, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a sumar el número que identificamos que nos salió de la tabla de Z, que fue 2. ¿Cuánto fue el número que identificamos? 0.4772. Entonces seríamos, vamos a dejar, ya tenemos asegurado nuestro 50% de la primera parte de la tabla de la campanita, va nuestro 50%, y ahora le vamos a sumar 0.47, 0.5 más 0.4772, y eso nos va a dar un total de 0.9772, que eso lo vamos a multiplicar por 100 para sacar la probabilidad.
y nos da un total de 97.72% de probabilidad de que se concluya o se termine el proyecto en un periodo de 26 semanas. Ok, tal vez dijeron, ¿de dónde sacó el 47.72? Ahorita les voy a mostrar la tabla de distribución Z donde tienen que ubicar el valor número 2 en esa tabla que nos arrojó el cálculo en la fórmula de Z. Muy bien, aquí tenemos la tabla de distribución Z como se los mencioné. Recuerden, aquí está nuestra campanita. Tenemos un 100% en la campanita, ya tenemos asegurada la parte de la parte izquierda donde está sin colorear, ese es nuestro 50%. Ahora nos faltaba identificar qué parte del otro 50% estaba a favor para el término de nuestro proyecto y cómo era, como nuestro valor que nos dio al pilotear la fórmula de Z en la diapositiva anterior fue de 2, vamos a buscar en esta tabla de distribución Z el valor de 2 y aquí está 2.0, 2 en Z hacia abajo y en 0 y nos da .4772. Ese .4772 se lo íbamos a sumar al .5 y ya nos estaba dando el porcentaje que nos dio en la diapositiva anterior multiplicándolo por 100. Muy bien, espero que les haya gustado la sesión del día de hoy. Hoy estuvimos iniciando con análisis de redes, específicamente diagramas per CPM, diagramando la red completa, identificando la ramificación de las ramificaciones de la red, identificando la ruta crítica, calculando la variabilidad del proceso, de que se cumpla en el tiempo que se establece, identificando la desviación estándar para poderlo sustituir en la fórmula de Z para calcular la probabilidad de cumplimiento del proyecto en un tiempo determinado. Muy bien, nos vemos la próxima semana.